Listo. Entonces, ahora sí, se me ha estado olvidando iniciar la grabación. Entonces, bueno, buenas tardes. Entonces les decía, pues en nuestras últimas sesiones, pues hemos abordado las dos primeras fases del proyecto, de la ejecución de un proyecto del desarrollo de un proyecto de investigación. Trabajamos la primera fase relacionada con el diseño de la investigación y a partir de ello, pues estuvimos trabajando unos ejercicios relacionados con la pregunta de investigación, los objetivos, el diseño metodológico de la investigación relacionado con el tipo de investigación, enfoque y alcance. Y estuvimos trabajando durante esta semana la segunda fase del proyecto de investigación relacionada con la recolección de la información y para ello estuvimos hablando acerca de las técnicas y los instrumentos de recolección de información que concluíamos todas las investigaciones, sean netamente jurídicas o sean sociojurídicas, tienen un instrumento de recolección de información, pero que dependiendo de si se trata de una investigación jurídica o sociojurídica, emplearemos ciertas técnicas o ciertos instrumentos de recolección de información. ¿Listo? Entonces han estado trabajando en ese sentido en lo que tiene que ver con el diseño, ¿cierto? De su instrumento de recolección de información. Así que hoy nos estaremos adentrando ya en la última fase del proyecto de investigación, que es propiamente el análisis y procesamiento de la información. Bien, es decir, que ya estamos sobre un 70% de lo que sería ejecutar el proyecto y pues veremos entonces el día de hoy lo que continúa una vez tengo recolectada la información y por supuesto esa recolección de la información, cómo la vamos a estar plasmando en el artículo que hemos estado trabajando a lo largo de nuestro curso. Bien. Antes entonces de entrar en materia, quiero hacer una precisión en relación con la entrega del segundo corte, pues está habilitada en la plataforma Moodle. Les he dejado habilitado, ok, Jennifer nos comenta que se escucha entrecortado, quiero verificar, ¿se está escuchando entrecortado o se escucha bien? Profe, yo le escucho Profe, bien. pues a pesar del ruido que yo tengo acá, la escucho bien. Yo también lo escucho bien, profe. Ok, listo, Jennifer. Entonces te recomendaría que salieras y volvieras a ingresar porque seguramente debes tener la conexión un poco lenta. Ha estado así, he notado eso que ha estado fallando un poco hoy el internet en Armenia en general y como en las áreas aledañas. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo anterior, pues les decía, en la plataforma Moodle está habilitada la entrega. Les he dejado habilitado hasta mañana mediodía por si hay alguno que de pronto necesite que hablemos después de la clase y que tenga que hacer algún ajuste adicional que alcancemos pues a hacer el trabajo o la corrección correspondiente. ¿De acuerdo? De todas formas, si los que ya han venido trabajando y tienen completamente desarrollado el trabajo hasta el momento, pues pueden hacer la entrega a continuación o de manera inmediata y pues tendrán como plazo máximo para subir la actividad hasta mañana a mediodía. Bien. Algunos agendaron algunas asesorías para ahora que terminemos la clase. Entonces vamos a tener esas asesorías. Les pediría de pronto con los que sé que he tenido, identifiqué en la entrega del tercer corte, del primer corte, 3, 4 grupos con los que no había hablado antes, es decir, que nunca nos habíamos reunido. Si ese es el caso, la recomendación es que con esos grupos, sobre todo con los que no agendaron asesoría en el primer corte, por favor agenden la hora que termine clase porque en algunos casos pues hubo observaciones importantes durante el primer corte y es bueno poderlas socializar y despejar cualquier duda. Así que si ese es el caso, pues se pueden revisar los horarios que quedaron disponibles y agendarlos, o incluso pues si alguno tiene alguna duda en general, pues también pueden agendar la asesoría. En todo caso, si de pronto no se han comunicado, pues pueden escribirme ahora para que miremos cuándo podemos dialogar y que puedan hacer la entrega sin dificultad. ¿Listo?
Muchachos, ¿alguna pregunta o alguna inquietud antes que continuemos de la entrega o de lo que hemos visto hasta el momento? No, profe, todo muy Por bien. ahora no, profe. Bueno, entonces les voy a compartir aquí pantalla. Un segundito. Mi mamá mismo le dijo que ella se ganaba muchos regaños y mucho. Bueno, entonces retroalimentando un poco lo que hablábamos el día de ayer, ayer estuvimos abordando dos ítems que se van a entregar en la entrega final, es decir, la que se realizaría la próxima semana. Hablamos acerca del resumen y las palabras clave. ¿Alguien podría recordarme para qué sirven las palabras claves y el resumen en el artículo de investigación? Por ejemplo, Julián Alberto Pino. Creo que no lo había visto antes. Bueno, creo que debe ser un usuario que se está conectando con el perfil de otra persona. Pero bueno, a ver, Julián, ¿nos escuchas? Julián Alberto. Bueno, entonces le preguntaría en este caso, eh, Profe, ¿puedo contestar? sí, adelante. En las palabras claves son para guiar al lector en los contenidos que se va a abordar el artículo. Y también sirven para editar para el procesamiento del artículo en la página web. Y el resumen, uno decía que tenía que ser en un solo párrafo. Normalmente es entre 200 y 300 palabras. Y debe de tener como unos elementos importantes específicos, que el primero era como la contextualización, si colocábamos la pregunta y un poquito de las conclusiones, o sea, eso tiene que quedar como súper bien resumido, pero que se entienda de qué es que se va a tratar el artículo. Ok. Es lo que yo tengo entendido. Ok, muchas gracias por tu comentario. Y sí, efectivamente, hablábamos ayer acerca de este elemento, de cómo el resumen y las palabras claves muchas veces se terminan convirtiendo en el elemento central cuando estamos buscando una publicación, ¿cierto? Porque ustedes lo habrán visto cuando estaban buscando información que cuando encontrábamos un documento, en lugar de leerlo todo, lo primero que hacíamos era leer el resumen. Y si el resumen me indicaba que ese documento me servía para poder nutrir mi trabajo de investigación, entonces pues seguramente lo descargo. Pero si por el contrario en el resumen o en el título no me sugiere o no me da a entender que está digamos que el artículo desarrolla lo que yo quiero encontrar, pues seguramente el documento es descartado. E incluso en los procesos editoriales sucede algo muy similar. Sucede que los diferentes, los editores muchas veces se fijan en el resumen y en las palabras claves y en el título, y si ese proceso pues tiene dificultades y no es completamente claro, pues muchas veces termina representando el fracaso, ¿no? Para la publicación. Así que
Es un punto esencial, no debemos pensar que es un relleno o que de pronto no tiene ninguna finalidad importante, porque por el contrario, el resumen pues definitivamente debe contener unos elementos que nos permitan sintetizar de manera adecuada la investigación. ¿Cuáles serán esos elementos? Ayer lo hablábamos, deben partir de una breve contextualización, posteriormente enlazarlo con la pregunta o el objetivo de la investigación, haciendo referencia muy breve en una línea, ¿no?, a estos aspectos de la metodología de la investigación, qué tipo de investigación tengo, el enfoque, el alcance, el instrumento de recolección de información que empleé, para finalmente darle un abrebocas al lector para que sepa cuáles son las conclusiones a las que he llegado en la investigación, y ese abrebocas muchas veces pues es fundamental para que ese lector se interese en mi artículo y continúe leyendo el documento. Así que sí, definitivamente el resumen es un solo párrafo que va a tener de 200 a 300 palabras, sin excedernos de 300 palabras. Debe ser redactado en un solo párrafo y en ese párrafo entonces se transmitirán las ideas que acabo de mencionar. Además mencionamos para qué sirven las palabras clave, y en ese sentido pues decíamos que esas palabras claves van a guiar al lector en el contenido del documento, pero también van a ser una guía para que ese documento se encuentre en Internet. Es decir, son palabras de búsqueda. Y por eso hablábamos ayer acerca de el uso que se le debe dar a través de tesauros. Que los tesauros, decíamos, son bases de datos donde se condensan palabras de búsqueda. Para que sepamos si ese término es adecuado o no para la investigación, pues lo buscamos en el tesauro. Si en el tesauro no está, debo buscar un término alternativo, un sinónimo de esa palabra que me transmita la idea que quiero plantear, pero que la encuentro en el tesauro. Decíamos ayer, por ejemplo, Corte Constitucional no está en el tesauro. Y eso no significa que la Corte Constitucional no sea importante, pero no es la palabra o el término con el que usualmente se busca esa información. Y veíamos, por ejemplo, que el Poder Judicial sí se encuentra. Entonces, usualmente eso significaría que en Internet, cuando se busca información sobre alguna corte o alguna jurisprudencia, no se busca como Corte Constitucional, sino como Poder Judicial, ¿sí? Tengamos en cuenta que en la mayoría de los países latinoamericanos no lo llaman rama judicial, sino Poder Judicial, ¿bien? Y por eso es que el término predominante termina siendo ese, ¿bien? Bueno, preguntas acerca del resumen o las palabras clave. Bueno, entonces, no olviden que para efectos de la entrega del tercer corte, después de del título y de los autores, vamos a agregar el resumen. Es decir, en el tercer corte ustedes van a anexar o van a redactar lo que sería su resumen bajo las indicaciones que les acabo de dar. El resumen va a tener una extensión máxima de 300 palabras y en ese párrafo de máximo 300 palabras se van a transmitir estas ideas, ¿sí? 3, 4 renglones que me sirvan de contextualización. Esa contextualización a través de conectores lo enlazo con la pregunta o el objetivo de investigación. No tienen que ir las dos, basta que ponga o la pregunta o el objetivo de investigación. Tal como ustedes lo hicieron en la introducción, que contextualizaron y utilizaron conectores para enlazar la pregunta, de la misma manera lo hacen en el resumen. Contextualizan y pueden indicar, por ejemplo, por lo anterior, el problema jurídico que se desarrolló fue, ¿sí? Y enlazan con su pregunta. O pueden hacer lo mismo, pero frente a los objetivos, el objetivo general. Luego, se habla en el aspecto de la metodología de la investigación, en donde se hace relación a el tipo de investigación, el enfoque, el alcance y el instrumento de recolección de información. No lo tienen que explicar en detalle, solo hacen una mención sucinta. La explicación se va a ver en la introducción. En el resumen no es necesario repetirlo, solamente se menciona. Es decir,
ustedes sí pueden indicar. El presente problema jurídico fue ejecutado a través de una investigación de tipo jurídica con un enfoque cualitativo, y un alcance descriptivo, por ejemplo, en donde empleamos como instrumento de recolección de información las fichas bibliográficas. ¿Sí? Entonces, algo muy corto, 2 renglocitos donde mencionaron pues todo su aspecto metodológico. En promedio, bueno, y finalmente una abrebocas de la conclusión, ¿no? Todo lo anterior o la ejecución del proyecto permitió concluir que la política pública no existe, o bueno, lo que ustedes someramente puedan concluir. La recomendación es que se fijen muy bien en que sí se transmiten estas ideas y que no nos pasemos del número máximo de palabras. Lo ideal es que no vaya a tener menos de 100 palabras porque ya sería muy corto, ¿sí? En general, transmitir estas ideas en promedio se gastan más o menos 180 palabras, está bien, es un buen promedio, pero no menos de 100 palabras, bien, para que no haya inconveniente. Bueno, y además, no olviden que después del resumen va a ir las palabras clave, entonces también en la entrega final del tercer corte, pues se va a hacer entrega de las palabras clave. Recuerden que se trata de estas palabras clave, son máximo 5 términos, ¿sí? Máximo 5 términos en donde ustedes pues indicarán esos términos clave de acuerdo con la búsqueda que hagan en el tesauro. ¿Listo? Y bueno, pues después de ese resumen y palabras clave van a hacer la traducción al inglés, lo que sería el abstract, que es la traducción del resumen al inglés, y keywords, que sería la traducción de las palabras clave. Ya les he recomendado algunos traductores que pueden utilizar, por ejemplo, Reverso. Reverso es bastante útil para este tipo de traducciones, o pueden emplear también Grammarly, que funciona también y hace una revisión gramatical pues mucho más clara, permite ajustar algunos detalles que, por ejemplo, Google Translator no lo hace. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta de estos puntos, resumen y palabras claves a efectos de la entrega del tercer corte? Profe, buenas noches, disculpe, ¿usted cuándo nos devuelve el trabajo para mirar las observaciones y hacer la tercera entrega? Pues yo aspiro a estárselas mandando el lunes, ¿no? Porque teniendo en cuenta que la entrega sería el sábado, como plazo máximo hasta el sábado a mediodía, pues realmente creo que los estaría revisando el domingo y parte del lunes para estárselos enviando el lunes en la tarde. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de continuar? Bien, entonces... Perdón, profe, ¿me puede repetir el nombre de lo de para traducir en inglés, porfis? Claro que sí, se los voy a escribir en el chat a todos para que los puedan tener. Profe, teniendo en cuenta lo del resumen, aplicamos las mismas reglas en el documento general. Letra 12, la misma letra Times New Roman Sí. Y el espaciado a 1,5. Se mantiene Así esa dinámica, ¿cierto? Bueno, el espaciado, si quieren, lo pueden reducir a un espacio, es decir, bajarlo de 1,5 a 1, si lo quieren hacer, aunque realmente en muchas revistas lo publican con la misma, con el mismo espaciado, ¿bien? Así que lo pueden dejar con el mismo espaciado que estamos trabajando el resto del documento. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dime.
cuando, por ejemplo, estamos utilizando una ficha académica y estamos copiando, por ejemplo, no sé, sobre una sentencia o un radicado, ¿dónde se cita o cómo se pone que se sacó de esa página? De la sentencia. Ajá. Ok. Bueno, entonces, a ver, les comparto. Mm, Les voy a abrir un documento en Word para poder responderte. Un segundito aquí. Un segundito, que es que está lento el computador y no me deja abrir el archivo. Creo que ahora sí. Abro aquí. Les comparto pantalla. Bueno, entonces, por ejemplo, si aquí estamos en el marco jurisprudencial, ¿no? Y en el marco jurisprudencial tú citas una sentencia. Bien, entonces, hay varias formas en las que se puede hacer, ¿sí? La primera es, aquí estoy indicando la fuente de manera expresa, ¿sí? A través de la sentencia T227 de 1997, la Corte indicó tal cosa. Entonces, como aquí la estoy mencionando, realmente no es necesario que aquí vuelva y lo repita, porque aquí lo expresé directamente. ¿Por qué muchas veces las personas lo repiten? Porque como aquí lo expresé manualmente, si yo no hago esto, Word no me va a guardar esa fuente en principio, aunque realmente sí se puede hacer en este espacio de referencias, administrar fuentes. Ustedes pueden agregar una fuente y no, digamos que sin necesidad de incluirla o insertarla en el texto, porque supongamos que ustedes, aquí diciéndole nuevo, pueden ingresar la fuente que de pronto incluyeron aquí manualmente, pero que la van a incluir para que Word la tenga en cuenta como referencia bibliográfica y no lo tengan que hacer luego manualmente. Entonces, esa es una de las opciones que pueden emplear. Ahora, si tú dices, bueno, yo quiero... Profe, no le entendí. Ok, entonces reitero. Cuando tú extraes una información de una sentencia, hay varias formas de referenciar esa sentencia. Una es que tú directamente en el texto menciones la sentencia. Por ejemplo, aquí se ve. Aquí tú dijiste de qué sentencia salió la información. Entonces ahí estás referenciando la sentencia. Aquí dijiste de dónde salió esa información. Dijiste cuál es la sentencia. Ahora, si la pregunta es cómo utilizo Word para que me referencie o me ponga la cita, pues se vería así, como aparece aquí abajito. Sentencia T227 de 1997.
¿cómo hago que Word me saque esta información? Entonces no olvides que está en referencias, insertar cita, agregar nueva fuente y te puedes ir por caso, ¿sí? Si te vas por caso y quieres que salga así, sentencia T227 de 1997, tienes que decir sentencia T227 y en el año 1997. Y en tribunal pones Corte Constitucional, punto, magistrado ponente, dos puntos, Jorge Iván Palacios, por decir algo, y tú pones el mes y el día, ¿no? Enero 21. Bien. Al ingresar los datos y darle a aceptar, es porque está repetido. Profe, yo creo que es por lo que ya existe esa cita, entonces por eso no se la deja ingresar nuevamente. Sí, yo creo que tienes razón. No sé. Lo chistoso es que no me la deja adecuar. Ok, listo. Entonces, sí, si tú le ingresas el número de la sentencia del año, pues Word te lo va a sacar, ¿no? Ahora, lo otro que les decía es, ustedes también podrían, hay otra forma correcta de citar y es indicar en el título la corporación, Corte Constitucional, y en el número del caso, ahí sí decir sentencia C544. Bien. Y de esa manera les va a aparecer como autor Corte Constitucional. Pueden citar de cualquiera de las dos formas, o sentencia T727, 227 del 97, o Corte Constitucional, 2001. Bueno, el tribunal que corresponda, ¿no? Es correcto citarlo de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Bueno, no sé, la persona que me preguntó si han utilizado la herramienta de Word o si han utilizado digamos que manualmente han hecho la referencia. Manualmente quiero decir que lo escribiste tú y no que, y es decir, que no empleaste la herramienta de referencias, sino que tú lo escribiste, sentencia T227. Bien. Es correcto, también se puede hacer, pero como les decía, si yo no empleo la herramienta de Word, en las referencias bibliográficas también me toca escribir a mano todos los datos de la fuente. Ok, profe, y otra preguntita. Sí. Por ejemplo, cuando estamos haciendo la ficha en la que vamos a plantear los instrumentos que estamos manejando, ahí no es necesario citar, pues porque uno como copia el radicado, copia como lo más importante. Bueno, no olvides que en el instrumento de recolección de información van a entregar solo el diseño. No van a llenar las fichas como tal, sino que van a entregar el diseño. Bien, el diseño significa que se va a entregar en blanco la ficha, es decir,
con los espacios que se llenarían, pero no tienen que llenar las fuentes como tal. Es decir, que voy a llenar esta ficha con la ley tal o con la sentencia tal, no, solamente el diseño. Bien, para el trabajo solamente sería el diseño. Gracias, profe. Ahora, si ustedes llegaran a emplear la ficha, la ficha como tal, por lo mismo normalmente sea sentencia, ley, eso siempre hay un espacio que identifica la fuente, ¿no? Para yo saber de qué es lo que estoy leyendo. No lo tengo que citar porque el instrumento como tal se entiende que cuando yo estoy extrayendo información, pues es de la fuente que estoy relacionando en el instrumento. Y técnicamente los instrumentos de recolección de información no hacen parte del cuerpo del artículo, por eso les puse como anexo el diseño del instrumento de recolección de información, porque los instrumentos, digámoslo así, que son, están tras bambalinas, ¿no? Es decir, están detrás del escenario. El artículo es el escrito, pero detrás de ese artículo una elaboración de instrumentos de recolección de información que no se quedan viendo propiamente, es decir, no se ve el instrumento pegadito, las 10, 20, 30 páginas que llenamos de instrumento de recolección de información, eso se queda como un insumo para uno como investigador. Pero para el lector, pues el lector solamente va a ver lo que yo redacté. Bien. Entonces, por lo mismo es que en el instrumento, pues sí hay que saber de dónde estoy sacando la información, por eso pues siempre se relaciona un espacio con eso, pero de resto pues no sería necesario pues hacer la cita, sí saber de dónde estoy sacando la información, pero no más allá de eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces con el siguiente apartado, que es la ejecución de los objetivos específicos, ¿no? Y para ello recordemos que cuando hablamos de la estructura del artículo de investigación, estuvimos mencionando que en el artículo teníamos un apartado inicial. Noten que ya hablamos de todos estos puntos: título en español y en inglés, autor, resumen, palabras claves, abstract y keywords. Ya abordamos todos estos elementos y todos estos elementos van a ser entregados en el tercer corte, ¿no? Que lo nuevo sería del resumen hasta keywords. Y de los apartados siguientes, que es la introducción, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas, pues ya hemos hablado acerca de la introducción, hablamos de las referencias bibliográficas y de cómo construirlas con la herramienta de Word, y hemos hablado del desarrollo a partir de los marcos referenciales, que fue el primer capítulo que construimos o que estamos construyendo a efectos de la entrega del segundo corte. Bien, entonces nos hace falta terminar a hablar del siguiente punto del desarrollo, que son los objetivos específicos y las conclusiones, que eso es lo que estaremos haciendo a continuación, cerrando los dos puntos que nos hacen falta desarrollar para terminar la estructura de nuestro artículo de investigación. Bien, y que con ello pues tendríamos los insumos para poder hacer la entrega de la próxima semana. ¿Listo? Bueno, han terminado nuestros 25 minuticos continuos, entonces vamos a tener nuestro primer receso de 5 minutos para que continuemos con el siguiente aspecto relacionado con desarrollo y conclusiones. ¿Listo? Entonces, en 5 minuticos retomamos. Listo, profe.
Mándemela, mándemela. ¿Qué chisme? Bueno, muchachos, ya han finalizado nuestros 5 minuticos. Voy a restablecer nuestros siguientes 25 minutos de absoluta concentración en nuestra clase para que retomemos pues estos elementos que son fundamentales porque ya va a ser el cierre de nuestro artículo y por supuesto son las bases para la entrega que van a estar desarrollando para la próxima semana. Entonces, les mencionaba que de acuerdo con la estructura del artículo, pues ya hemos desarrollado lo que tiene que ver con la introducción y las referencias bibliográficas. Tenemos pendiente hablar acerca de las conclusiones y también acerca del desarrollo como tal de la investigación, aunque lo hemos abordado parcialmente cuando hablamos de los marcos referenciales como primer capítulo del artículo de investigación. Bien, entonces no olviden que esos marcos referenciales pues hacen parte del desarrollo del artículo y vendrían a ser el primer capítulo.
Entonces vamos a hablar de cómo se estructuran los siguientes capítulos, que son propiamente los que se desarrollaron a partir de los objetivos específicos que ustedes plantearon en sus respectivas investigaciones. ¿De acuerdo? Por supuesto, poder plantear unos resultados en un artículo de investigación significa que yo he podido ejecutar mis objetivos, porque imagínense cómo voy a escribir de algo que no he hecho. Si ustedes les piden, por ejemplo, que, bueno, ustedes van a pasar a octavo, imagínense que ustedes les pidan que hablen acerca de los principios del derecho internacional público, ¿cierto? Que apenas lo van a empezar a ver la mayoría de ustedes. Entonces alguien dirá, no, pues no puedo hablar de algo que todavía no he visto. Eso mismo ocurre en los artículos o en los proyectos de investigación. No se pueden redactar los capítulos relativos a los objetivos específicos si primeramente yo no he recolectado la información que me va a permitir tener la capacidad de redactarlos, de poder procesar la información, de analizar esa información que me va a dar los insumos para poder cumplir con esa tarea. De esta manera, entonces, ¿cómo se hace la redacción de esos capítulos? Bueno, pues lo primero que debemos considerar es que tenemos que partir de nuestro instrumento de recolección de información. Yo les mostraba en la clase anterior, o hace dos clases, por ejemplo, una investigación que hicimos en la universidad que habíamos construido una matriz de análisis para procesar la información de unas sentencias. El primer punto para yo poder redactar lo que iba a ser el artículo resultado de investigación con base en esa matriz de análisis, pues lo primero era hacer la matriz de análisis, ¿cierto? Llenar esa matriz de análisis y recolectar toda la información que allí me solicitaba. Y en el caso de cada una de sus investigaciones, pues cada uno hace un análisis de, bueno, ¿cuáles son mis instrumentos de recolección de información? Ok, una ficha bibliográfica, una matriz de análisis, o bueno, sé que la mayoría no tiene esta técnica, pero supongamos que alguien dijera, no, pues para mi investigación yo voy a realizar unas entrevistas, o voy a realizar unas encuestas, o voy a hacer una observación, en fin, dependiendo del propósito que tuviera cada investigación, pues iba a realizar uno u otro método o técnica, ¿cierto? Entonces, a partir de esa técnica y ese instrumento de recolección de información es que iba a poder llegar a recolectar la información. Ese es un punto crucial porque si yo no he recolectado la información, como les decía previamente, me va a ser imposible redactar esos capítulos, ¿no? Y por eso les insistí mucho cuando nos reuníamos de tratar de establecer unos objetivos que nos permitieran ejecutarlos durante el tiempo que teníamos en el intersemestral, porque definitivamente pues estamos sobre el tiempo, ¿no? Es un intersemestral que se va yendo muy rápido y que para efectos investigativos pues definitivamente es un reto recolectar la información de una manera tan expedita. Por lo mismo es que necesitamos tener unos objetivos que no fueran tan grandes para que el tiempo fuera suficiente para su ejecución. Así pues, teniendo ese instrumento de recolección de información, pues voy a emplearlo para recolectar la información. Técnicamente, dentro de todas las investigaciones, pues el investigador tiene como prueba de que recolectó la información el instrumento. Pero como les decía, normalmente en los procesos investigativos el resultado es que yo analizo la información y voy a redactar. ¿Qué voy a redactar? Un capítulo que digamos que vendría a ser o el capítulo de una tesis o en nuestro caso el capítulo de un artículo resultado de investigación. Usualmente, digamos que cuando es dentro del semestre, uno tiende a solicitar que se entregue uno u otro instrumento de recolección de información ya diligenciado. Nosotros, por efectos de tiempo, les he pedido el diseño y vamos a pasar al análisis de la información y yo les voy a pedir directamente la redacción del capítulo, ¿no? Se sobreentiende, o por lo menos ya ustedes saben,
la existencia del instrumento de recolección de información, pero si les pido que me diligencien todas las fichas o todas las matrices y que además redacten el capítulo, pues no alcanzarían a hacer las dos en tan poco tiempo. Así que digamos que ya presumimos que estamos utilizando el instrumento de recolección de información, pero vamos a pasar a la redacción del capítulo. Entonces les voy a indicar cómo se hace el análisis de la información y la redacción del capítulo partiendo pues de la información que ustedes recolectan, ¿no? Que en últimas, digamos, ustedes están recolectando información, puede que no todo quede recolectado o plasmado en los instrumentos, o puede que no usen en un 100% los instrumentos, que aunque es la situación ideal, por efectos de tiempo, insisto, pues vamos a recolectar esa información y a plasmarla propiamente dentro del capítulo. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser ese paso a seguir desde el instrumento de recolección de información o, en el caso de ustedes, a partir de la lectura de los diferentes documentos de los que ustedes están haciendo uso en sus respectivas investigaciones? Bueno, pues lo siguiente, el segundo paso es el análisis de la información. Ese análisis de la información significa que yo voy a revisar, ¿cierto? Todos esos documentos, toda esa información que quedó plasmada en las fichas bibliográficas o que quedó plasmada en las matrices de análisis o que quedó plasmado, bueno, en el instrumento que hayan empleado, y usualmente esa información se procesa y se analiza. ¿Bien? ¿Qué significa procesar la información? Que yo voy a mirar qué hay en esas fichas bibliográficas, qué hay en esas matrices, y voy a contrastar esa información. Por ejemplo, bueno, en el caso de ustedes es un poco más sencillo porque tienen investigaciones de tipo descriptivo. Muchos de ustedes están mirando cuál es la política pública que existe o qué acción ha ejecutado el gobierno o las administraciones locales, en fin. Ese tipo de información es más sencilla de procesar porque en últimas es describir, es indicar qué fue lo que encontraron. Muchas veces es más complejo cuando se tiene el nivel de análisis, porque el nivel de análisis me lleva a que yo tenga que ir relacionando la información que estoy encontrando. Por ejemplo, si yo voy a mirar la efectividad de una política pública, eso significa que yo voy a contrastar la información que encuentro sobre esa política pública frente a los datos que encuentro en la sociedad respecto a esa política pública. Entonces yo voy a encontrar que la política pública tiene un eje que era, por decir algo, capacitar a las mujeres frente a sus derechos. Supongamos que era un ítem de la política pública. Y ese ítem yo lo voy a contrastar con lo que encontré, con la información que encontré de la implementación de ese ítem, que me dice que la población que iba a beneficiar eran 1000 personas, pero que las personas que se terminaron beneficiando fueron 1500. ¿Eso qué significaría? Bueno, tengo esta información, tengo esta otra, la voy a contrastar, tenía que beneficiar a 1000, beneficié a 1500, ¿qué es lo que yo termino analizando? ¿Cuál es el resultado que me muestra esa información? Que no solo lo cumplí, sino que excedí la meta que yo me había trazado, es decir, que hubo una efectividad de más del 100%. Bien, entonces noten que contrastando la información ya voy analizando, voy procesando esa información, voy viendo cuáles van a ser los hallazgos o las conclusiones que se van derivando de esa información que recolecto. Ahora, como en el caso de ustedes, pues tienen investigaciones más de tipo descriptivo, en muchos de los casos lo que terminamos encontrando, por ejemplo, es que, bueno, mi objetivo general era muy descriptivo, no iba a examinar la política pública de equidad de género en el Quindío, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué datos estoy encontrando? Bueno, encontré la política pública. Bueno, ya la encontré. ¿Cuál es la información que proceso? Bueno, lo que encontré propiamente en la política pública, y eso es lo que voy a terminar evidenciando. Entonces, depende mucho de cada investigación, pero el análisis de la información significa
que de los documentos que yo encontré para mi investigación, los voy a leer, voy a hacer un análisis o una lectura profunda, tratando de entender esos diferentes elementos que están establecidos en los documentos para que a partir de ello yo pueda extraer lo que mi objetivo específico me dice que necesito. Bien. En ese aspecto, es en donde yo tengo que ser muy claro que el análisis de la información recolectada hace referencia no a cualquier información, sino a la información que mi objetivo específico me indica que voy a desarrollar. ¿Bien? Entonces, miremos un pequeño ejemplo. Permítanme, aquí les comparto pantalla. Bueno, entonces, aquí, ¿se está viendo o se siguen viendo las diapositivas? Las diapositivas, profe. Diapositivas, profe. Ok, ahora sí. Bien, entonces, Ahora sí, profe. listo. Entonces, miremos en este caso, en esta introducción de este artículo nos decía el plan de redacción que para lograr el propósito descrito era necesario en principio identificar las medidas de reparación integral que contempla la Ley 1448 de 2011. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que nuestro primer objetivo específico. Bien, tenemos aquí un primer objetivo específico. Nos dice que posteriormente se hace necesario caracterizar a la población víctima, que era el segundo objetivo, y para finalizar se iban a examinar las medidas que se habían tomado en favor de las víctimas. Entonces, son 3 objetivos. Cada objetivo tiene un contenido diferente, ¿de acuerdo? Entonces, notemos aquí, voy a tomarlo para el cuadrito. Tengo mi objetivo específico, que en este caso va a ser identificar las medidas de reparación integral que contempla la Ley 1448. Si ustedes notan, seguramente de este objetivo se habrá desprendido qué técnica de recolección de información. ¿Qué creen ustedes? Profe, no sé si con un análisis conceptual o sea, haciendo una ficha de la ley. Ok, seguramente la técnica habrá sido el análisis documental y muy seguramente el instrumento habrá sido una ficha en donde se extraían los principales elementos relacionados con las medidas de reparación integral de la Ley 1448, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál era la fuente de información? La Ley 1448, ¿cierto? ¿Qué necesitaba hacer esta persona para recolectar la información? Para recolectar la información
necesitaba leer la ley. ¿De acuerdo? Para recolectar la información yo necesitaba leer la ley. Y de la ley yo voy a extraer las medidas de reparación integral. Entonces, ¿qué voy a hacer en el capítulo que voy a redactar con base en ese artículo, en este objetivo específico? Entonces, en el capítulo, para evidenciar que yo leí ese documento, es decir, la ley 1448, y que revisé su contenido, entonces en el capítulo, en concordancia con el objetivo específico que aquí plasmé, en el capítulo tendría que indicar y explicar someramente las medidas de reparación integral que menciona la ley. ¿De acuerdo? Entonces, noten que el capítulo, el contenido del capítulo va en concordancia con lo que yo dije en mi objetivo específico que iba a desarrollar. Yo no voy a desarrollar algo diferente a lo que dice mi objetivo específico. Yo voy a actuar en concordancia con lo que el objetivo específico me dijo que iba a desarrollar. Bien, entonces noten, partí de mi instrumento de recolección de información, en teoría, pues primero hice la ficha o leí el documento, después analicé la información como leyendo y extrayendo la información de la ley, y luego sí redactó el capítulo. Eso es lo que tendrían que pensar con sus objetivos específicos. Bueno, ¿qué objetivo específico tengo? De ahí, ¿cuál va a ser la fuente de información? Porque aquí es mucho más clara. Hay objetivos que a veces no es tan clara cuál es la fuente que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, hay algunos compañeros por ahí tenían un objetivo que era algo así como identificar los factores que influyen, creo que era en la deserción escolar, si no me equivoco, eran como los factores que inciden en que haya deserción escolar, ¿no? Entonces, si yo veo ese caso, yo voy a tener que pensar, bueno, tengo que identificar, es decir, que en mi capítulo yo tengo que indicar esos factores, pero ¿de dónde saco esos factores? Entonces, eso es el punto que yo aquí tengo que mirar, ¿cuál es la fuente? Entonces, ellos me decían, es que hay unos documentos, unos informes, unos artículos que ya indican cuáles son esos factores, ¿ok? Entonces, tengo unas fuentes de tipo documental que son informes o artículos de investigación en donde se mencionan esos factores. ¿Qué necesito para recolectar esa información? Pues leer esos artículos, leer esos informes y de ahí extraer esa información que estoy necesitando para poder ejecutar este objetivo. Si ustedes notan, cuando yo leo la ley y digo, ah, sí, estas son las medidas de reparación integral, ahí estoy ejecutando mi objetivo, porque mi objetivo me decía que la acción que yo iba a desarrollar para lograr mi objetivo general era identificar las medidas de reparación integral que contempla la ley 1448. Identificar qué significa, que yo tengo la posibilidad de enumerarlas, enlistarlas o indicarlas. Bien, en ese sentido es que en la primera semana de clase les decía, no debemos seleccionar los verbos de cualquier manera. Yo tengo que seleccionar los verbos de una manera consciente, sabiendo qué es lo que implica esa acción para mí. Y en este caso, identificar para mí como investigador implica que voy a poder indicar cuáles son esas medidas. Bien. Y para poder indicar cuáles son esas medidas que contempla la ley 1448, pues tengo que acudir a la ley 1448. Regáleme un segundo, yo conecto el computador.
Listo. Entonces, teniendo eso claro, sencillamente lo que se va a hacer es eso. Acudo a la fuente y de la fuente leo, saco la información que necesito y a partir de esa información pues voy a redactar el capítulo siguiendo la línea de lo que mi objetivo, o más bien el verbo de mi objetivo específico me dice que tengo que hacer. Si mi objetivo me dice que tengo que identificar, identificar es una acción básica, una acción que implica simplemente indicar y explicar someramente. En cambio, si yo dijera que yo voy a analizar la relación entre el factor económico y la reparación de las víctimas, pues yo ya no voy a poder simplemente decir cuáles son los factores económicos. Ya yo tengo que establecer una relación entre el dinero que tiene el Estado y la capacidad de reparar a las víctimas. Entonces, cada objetivo tiene su propio nivel de complejidad y eso es lo que ustedes como dueños de su investigación establecieron en principio. Bien. Desde esa perspectiva, pues ese es el proceso que se cumple para ejecutar el objetivo específico. Ver cuál es mi objetivo específico, ver qué significa ese verbo y de dónde voy a tomar esa información y a partir de la extracción que se hizo de esa información, redactar el correspondiente capítulo. ¿Qué recomendaciones podemos dar para redactar los capítulos que van a tener el respectivo artículo de investigación? Bueno, pues esos capítulos que ustedes tienen, pues recuerden conforme a la estructura que hablamos, que después de los marcos referenciales, cada grupo va a redactar otros 2 capítulos que van a ser el capítulo 2, pues relacionado con la ejecución de su primer objetivo específico y el capítulo 3 en relación con la ejecución del segundo objetivo específico de la investigación. Y alguien dirá, recuerden lo que les mencionaba esta semana, alguien dirá, ¿qué pasa si yo tengo solo 2 objetivos específicos? Pues perfecto, porque es el mínimo que se está pidiendo. Pero ¿qué pasa si yo tengo 3 o 4 objetivos específicos? Para efectos de nuestra clase y por efectos de tiempo, pues a todos los grupos les voy a aceptar los 2 capítulos, independiente de si tienen 2 objetivos o 3 o 4, ¿no? Porque el tiempo no da para que los que tienen más de 2 objetivos pues alcancen a desarrollar el proyecto. Bien, entonces por lo mismo, todos los grupos van a ejecutar su primer y segundo objetivo específico con base en esas indicaciones que les acabo de dar. Y para redactar ese capítulo o esos 2 capítulos que se tienen con base en sus objetivos específicos, pues la primera recomendación es que ustedes pongan un subtítulo relacionado con el objetivo específico que se desarrolla. Es decir, mi objetivo específico, voy a poner aquí una diapositiva más para ponerles un ejemplo. Ok, utilicemos esta. Tengo mi objetivo específico. Tengo mi objetivo específico que es este. Identificar las medidas de reparación integral que contempla la ley 1448. Este va a ser el objetivo que yo voy a desarrollar en el capítulo 2 de mi artículo. Pero el capítulo 2 necesita un subtítulo para que el lector sepa qué se va a encontrar en ese capítulo 2. Ese capítulo 2, pues su subtítulo tiene que derivarse de este objetivo porque es lo lógico, ¿no? Lo coherente es que ese capítulo se derive del objetivo específico. Así que voy a buscar un título o más bien un subtítulo que me indique o que me muestre que estoy ejecutando ese objetivo. ¿Qué título pondrían ustedes? ¿Qué me recomendarían? Si yo les digo, yo voy a ejecutar un capítulo en donde voy a identificar las medidas de reparación integral de la ley 1448, ¿qué me recomendarían que pusiera como subtítulo en ese capítulo?
Profe, ¿no sería ley 1448 del 2011? Ok, bueno, aquí nos comentan Ley 1448 del 2011. ¿Alguien más? ¿Qué más piensan? A ver. Profe, si estamos hablando de identificar, entonces ese capítulo podría ser las medidas de reparación integral Ok, para poder encauzar a la persona que sepa cuáles son esas medidas. ok, las medidas de reparación integral. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra recomendación o sugerencia? Bueno, entonces lo que yo les diría es que podríamos enlazar las dos recomendaciones que nos dan los compañeros. ¿Por qué sería ideal que se unan esas dos recomendaciones? Porque si yo lo dejo el subtítulo como Ley 1448, el subtítulo sería muy amplio. Me está sugiriendo que yo voy a hablar de toda la Ley 1448. Y no, digamos que no sería exacto porque realmente yo me voy a centrar solo en las medidas de reparación que contempla la ley. Entonces sería más recomendable utilizar un título más concreto. Pero en el mismo sentido, la compañera nos decía, bueno, ¿y si ponemos las medidas de reparación integral? Le pasa algo similar. Si bien me está indicando más o menos el tema, lo cierto es que yo no voy a hablar de todas las medidas de reparación integral que existen en el ordenamiento jurídico, porque, por ejemplo, las podría también tratar desde la jurisprudencia constitucional, desde la jurisprudencia del Consejo de Estado, las medidas de reparación desde la jurisprudencia internacional, pero yo la voy a hablar desde la ley 1448. Por lo mismo, pues digamos que un subtítulo genérico, ¿sí? Podría ser, pues tomar, quitándole el verbo, poner las medidas de reparación integral, las medidas de reparación integral en la ley 1448 de 2011. ¿Sí? Es una opción, las medidas de reparación integral en la ley 1448, porque ahí estoy siendo lo suficientemente específico en lo que voy a desarrollar y tiene concordancia con lo que mi objetivo específico me dijo que yo debía hacer. Y por supuesto, pues debe ser lo que el lector se va a encontrar en ese capítulo, ¿no? No me debo poner a hablar de otras cosas, sino que ese debe ser el tema que yo voy a desarrollar. Bien, entonces voy a poner un título como tal mi subcapítulo derivado de mi objetivo y pues este puede ser uno. Alguien dirá, y si yo quiero algo un poco más llamativo, ¿lo puedo hacer? Ok. Sí, podría, por ejemplo, son cuestiones de redacción. Por ejemplo, si pongo la ley 1448 de 2011 y sus medidas de reparación. Estoy diciendo exactamente lo mismo de reparación integral. Estoy diciendo exactamente lo mismo, pero le modifiqué la redacción. Pero sigue siendo concordante con el objetivo. O por ejemplo, ¿qué tal que alguien diga, yo quiero que mi título sea medidas de reparación integral? Dos puntos, una visión desde la ley 1448 de 2011. Me está diciendo exactamente lo mismo, pero digamos que en términos más bonitos. Pueden utilizar la opción que ustedes prefieran. Lo ideal es que tratemos de ser un poco más llamativos a la hora de poner los títulos o subtítulos, pero digamos que esa creatividad no debe llegar al punto en que me pierda del horizonte, es decir, que de pronto indique algo que no va a ser lo que voy a desarrollar, o que sea demasiado amplio, que no muestre o no llegue a ser concordante con lo que dice mi objetivo específico. Bien. Bueno, muchachos, ¿es claro entonces cómo redactamos el subtítulo del capítulo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer
nuestro último receso de 5 minutos para que finalicemos el contenido de nuestra clase. Así que son las 7:20, nos vemos a las 7:25 y retomamos ya hasta el final de la clase. Gracias, profe. Vale.
Bueno, muchachos, ya finalizó nuestros 5 minuticos de receso. Vamos a continuar con nuestra clase. Los invito a que regresemos. Los que puedan encender su cámara para que por favor la enciendan. Y retomamos entonces con nuestra explicación. Ya entonces abordamos el punto de los subtítulos de los capítulos. ¿Cómo establezco ese subtítulo? Pues derivándolo del respectivo objetivo específico, pero haciendo una redacción llamativa para el lector. No les recomiendo que copien y peguen el objetivo específico como título porque se ve extraño. Se ve extraño que en un título se ponga identificar las normas, ¿sí? No es realmente, digamos, lo que uno busca o visualiza en un subtítulo. Por lo mismo, si bien debe haber una cercanía con el objetivo específico, definitivamente tenemos que redactarlo de tal manera que parezca un subtítulo. Bien. Bueno, ¿preguntas de la redacción de los subtítulos, muchachos? Bien. El segundo punto, entonces, es el redactar propiamente ese capítulo con base en la información que recolecté. Entonces, voy a evidenciar los hallazgos que encontré en ese objetivo específico, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, vamos aquí también a poner un pequeño ejemplo. En ese caso, nosotros vamos a tener, vamos a poder encontrar, ¿sí? Vamos a partir de unos hallazgos. Encontramos, ¿cierto? Una información. Bien, todos ustedes cuando leyeron, cuando encontraron, estuvieron revisando la información, pues encontraron unos datos, ¿cierto? Encontramos una información. Con base en eso, pues se estructura la presentación de la información. Bien. Se estructura la presentación de la información y para ello, entonces ustedes, digamos que pueden hacer uso de lo que puede ser, pues, digamos, con una especie de índice o de esquematización, ¿sí? Para ello pueden esquematizar la información que se encontró. Bien. Es decir, ustedes dijeron, por ejemplo, ¿qué encontramos? Ah, bueno, encontramos una serie de datos relacionados, en este caso mi objetivo era identificar las medidas de reparación integral en la ley. Bueno, encontré una serie de datos, y la ley 1448 me dice en X artículo esto, en X artículo esto, en X artículo esto. Encuentro que eso tiene concordancia con algo que ha dicho la Corte Constitucional porque declaró exequible o no X artículo, en fin. Encuentro una serie de datos, a veces mucha información, y digo, bueno, ¿cómo presento esa información? Entonces tengo que estructurar o esquematizar lo que yo pretendo hacer. No, la idea es que se presente la información en un orden o en una secuencia que sea lógica. Miremos un ejemplo. En este caso, identificamos, vamos a pasar